Gálatas. Es el libro que vamos a estar estudiando, Gálatas. Ese va a ser el libro la carta con la cual vamos a estar trabajando durante varias semanas, varios meses básicamente. Entonces te animo a estar aquí atento junto conmigo, con nosotros todos juntos estudiando y viajando a través de esta carta, Gálatas. Ahora, ¿cuántos han tenido la oportunidad de leer Gálatas en alguna ocasión? La carta completa. 1, 2, 3, 4. Ok, muy bien. ¿Cuántos hemos leído uno que otro versículo de Gálatas? Probablemente, ¿no? La mayoría. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que realmente significa Gálatas? Esta mañana comenzamos este estudio y el tema de este libro va a ser el siguiente: la verdad del Evangelio, la obra de Cristo, gozo y libertad. La verdad del Evangelio. Es Pablo quien está definiendo la verdad del Evangelio en Gálatas, ¿ok? Más que nada en teoría lo hace en Romanos. Pablo habla más de la teoría del Evangelio en el libro de Romanos, pero la carta de Gálatas es un poquito más práctica, ¿ok? Es cuando ya pasaste de la teoría y ahora ¿cómo es tu vida? ¿Cómo desarrollas ese Evangelio? La verdad del Evangelio que Pablo la va a dividir en 3 secciones principales: la obra de Cristo, el gozo que produce y finalmente la libertad que hallas en ese Evangelio. La obra del Evangelio resumida en esas 3 cosas: la obra de Cristo, gozo y libertad. Así que vamos a apurarnos porque esta mañana no vamos a adentrarnos todavía al texto, todavía no vamos a ver el texto, no vamos a ver detalles todavía aún del texto. Tan solo queremos ponernos en contexto. Queremos situarnos, ¿dónde estamos parados cuando leemos Gálatas? Porque probablemente la has leído en alguna ocasión o probablemente has leído uno que otro pasaje, pero vamos a entender cuál es el punto en el por qué Pablo está escribiendo Gálatas. Vamos a orar y vamos a dejar el tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te damos este día. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos, gracias por sus familias, por sus hijos, Señor. Gracias por cada uno de los que está aquí. Y Dios, te ruego que ahora que ya estemos aquí, como decíamos la semana pasada, Señor, ya llegamos hasta aquí, entonces hagamos que valga el tiempo que estemos aquí. Padre, que podamos disponer todo lo que nosotros somos en este momento a tu palabra, a estudiarla, a meditarla, y ruego, Señor, que podamos dejar a un lado todo lo que tengamos, preocupaciones, ansiedades o cualquier otra cosa que traigamos cargando, Señor, ya sea de la casa, de la calle o lo que sea, Señor, y podernos concentrar en aquello que vinimos a hacer esta mañana, que es adorarte a ti por medio de estudiar tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, lo dejamos en tus manos. Danos sabiduría para comenzar esta carta, y no solo para comenzarla, sino también para terminarla. Gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo. Amén. Ok, la carta de Gálatas. Muy bien, te hago una pregunta. ¿Cómo inició tu vida cristiana? ¿Cómo inició tu vida cristiana? ¿Cómo inició tu vida cristiana? En el momento, ya se hace en este año, el año pasado, hace 10 años, 5 años, no lo sé. ¿Cuántos años tienes en la vida cristiana? Quiero que por un momento viajes un poquito en el tiempo y por un momento recuerdes cómo fue que inició tu vida cristiana. ¿Con qué acto empezó tu vida cristiana? Probablemente la respuesta sea que haya iniciado con un acto de fe en Jesús. Probablemente un acto de fe en Jesús. Probablemente recuerdes algún momento de tu vida en el cual tú digas, bueno, pues yo puse mi vida en las manos de Dios, actué con fe. Y esa es probablemente la respuesta. ¿Cómo iniciamos la vida cristiana? Probablemente a través de un acto de fe. Pero ahora te hago otra pregunta, y aquí es donde quiero que tú hagas un autoanálisis, porque prácticamente en esta casi que todos vamos a coincidir con un acto de fe. Un día me hablaron de Cristo, no sé, alguien tocó mi puerta, algún familiar, algún amigo, hermano, primo, tío, conocido, no sé, me invitó a su iglesia, lo que sea. Y probablemente iniciamos en ese proceso de la fe. Pero hoy, piensa por un instante, ¿cuántos años tienes de conocer de la iglesia, de Cristo o de la palabra de Dios? Date tú tu propia respuesta, ¿ok? Contéstate tú. ¿Cuántos años tienes de conocer la palabra de Dios? ¿Ya más o menos? ¿Hiciste tu cuenta? Ok, ahora, después de esa cantidad de años, ¿cómo te ves como cristiano? Después de esa cantidad de años, ¿cómo te ves como cristiano? ¿Te ves bien?
¿Te ves mal? ¿Te ves regular? ¿Te ves pésimo? O sea, no sé, ¿en qué tú crees que estás? ¿En qué punto de tu vida cristiana crees que estás? Ahora, yo no te voy a definir, eso quiero que lo hagas tú. Quiero que tú mismo te definas en esta mañana. Según la cantidad de años que tienes en tu vida cristiana y según la cantidad de años que tienes de conocer de Cristo, ¿cómo te ves en este punto? ¿Te ves bien? ¿Te ves más o menos? ¿Te ves más que menos, menos que más? ¿Te ves de plano mal? ¿Te ves regular? ¿Te ves pésimo en tu vida cristiana? ¿Cómo te ves después de estos años? Ahora, quiero poner un énfasis en aquellos que tal vez están en ese punto entre regular y bien. Entre el más que menos, ¿sí? Entre el que está de la mitad para arriba. Porque cuando llegamos a ese punto, nosotros llegamos a un estado de pasividad. ¿Ok? Por lo general, cuando nosotros podemos definir nuestra vida cristiana regular y de regular para arriba, es por lo general cuando estamos más propensos a caer. ¿Por qué? Porque es cuando entramos en ese estado de esa pasividad en la cual ya sentimos que estamos estables, ya alcanzamos una estabilidad y allí estoy cómodo, allí estoy bien. Y empiezo a dejar de practicar ciertas cosas que eran importantes cuando yo comencé. Del día de hace 1, 5 o 10 o 20 años que algunos tenemos en la vida cristiana, en ese proceso probablemente hubo cosas que cuando empezaste tú decías, no, esto sí es bien importante. Y le echabas ganas en un área, ¿no? Y allí estabas, y lo he comentado en otras ocasiones, pero para muchas personas la vida cristiana comienza como con un tipo de Red Bull espiritual, ¿ok? Más o menos empiezan bien adrenalinados, ¿ok? Y entonces todo es bien importante, y vamos a echarle ganas, y vamos a asistir, y ya estamos el domingo, ya estamos el jueves, y no, mis hijos iban a ir, y todo lo demás, y estamos participando y estamos dando, pero necesitamos en algún punto... o más bien, perdón, llegamos a un estado en el que ese Red Bull se acaba y híjole, y entonces está el bajón, ¿no? Porque llegaste a un punto en el que tú decías, pues, ¿cómo estás como cristiano? Bien. Tal vez te preguntaba a tu familia, ¿y de verdad tú sí le echas ganas? Yo sí le echo ganas. Pero el problema es que todos tenemos esa clase de situación en la que estamos con familia, estamos con amigos, y llega un estado en el que tal vez nos hemos sentido estables. Estoy bien. Y hubo cosas ahí en ese punto que empezamos a dejar a un lado. Había un predicador que se llamaba Spurgeon que decía que, y le hablaba a predicadores, no era a la iglesia en general, pero se aplica la idea, que cuando un predicador, él decía que cuando un predicador se sube al púlpito sin haber orado, ese día se acabó su ministerio. El día que un predicador se sube al púlpito sin antes haber orado, ese día se acabó su ministerio. ¿Por qué? Porque ese día estará dependiendo de él, de su oratoria y no de Dios. En la vida cristiana sucede algo similar. En la vida cristiana nosotros tenemos una vida en la cual llegamos a un punto de estabilidad en el que tal vez llegaste a la iglesia simplemente porque ya sabías que era el día de ir a la iglesia, porque tal vez llegaste al punto de tu vida en el que entraste por esa puerta simplemente bajo el concepto, es domingo y tenemos que ir a la iglesia. No sé si alguna vez has dicho esta frase, o no sé si alguna vez te ha pasado esta frase, tenemos que ir. En realidad, esta debería ser la motivación única por la cual asistir a la iglesia. No, pero tal vez cuando empezaste lo hacías por deseo, por amor, como decía mi hermana, porque Dios me amó y yo ahora le amo a Él. Por eso empezaste. Y empezaste con emoción, y empezaste con una expectativa alta. Y después fue pues tenemos que asistir, ¿no? Y ahí está el meme que decía, pues, no quiero ir hoy a la iglesia. Y ahí está la mamá, y, párate, pues tú eres el pastor. Y yo, ok, sabes, muchos terminamos igual. Ese es el gran problema de muchos cristianos. Ahora, piensa por un instante, ¿cómo? Ay, pensé que se había ido la luz, me espanté. Ok, ¿cómo piensas que será tu vida en 5, 10, 15 o 20 años? ¿Cómo piensas que será tu vida cristiana en 5, 10, 15 o 20 años? ¿De qué ha dependido tu vida cristiana
desde el primer momento? ¿De qué ha dependido que hasta ahora estés aquí y que continúes aquí? ¿De qué ha dependido? Según de lo que hemos hablado durante toda esta mañana, en el tiempo devocional, en el tiempo de los cantos, ¿de qué elemento ha dependido que hasta ahora estemos aquí? ¿De qué hemos hablado? De fe. De fe. Entonces, ¿de qué ha dependido que hasta ahora estés aquí? De fe. El gran problema con muchos cristianos y con muchos de nosotros, y casi le tengo mi pizarrón, es que somos extremistas, ¿ok? Somos extremistas. Y tendemos a ser muy bipolares. Ahora, no me malentiendan, no solamente estoy hablando de carácter, pero el problema con muchos de nosotros es que tendemos a que nosotros esperamos o hacer todo bien, o hay momentos en los que terminamos haciendo todo mal, ¿ok? Hay cosas en nuestra vida que terminamos haciéndolas muy bien y hay cosas que terminamos haciéndolas muy mal. Y esto sucede en la vida cristiana. En la vida cristiana a veces empezamos muy bien, pero empezamos a ceder, al grado de que llego a este estado en el cual yo digo, todavía estoy dentro de lo que cabe, estoy bien, ¿ok? No sé si te suena esta frase, no me considero tan mal cristiano, o no me considero tan malo en este momento, ¿ok? No es como que estoy en el lado pésimo, pero estoy por lo menos regular zona. Entonces hay un estado medio en el cual yo digo, pues todavía estoy en lo que cabe bien. Y cuando estás en este punto, es cuando estás en más riesgo de errar. Cuando estás en ese estado, es cuando estás en el lugar más propenso a errar. Sobre todo porque hay muchos que cuando incluso llegan a este lugar, aquí, cuando estamos en lo excelente, por así decirlo, también estamos en propensos a caer de aquí hasta acá, de un jalón. Y tal vez habrás visto de muchos cristianos que tú los veías bien, que tú los veías estables, que tú los veías bien, excelente en su vida, y de pronto y de la nada se desaparecieron. ¿Sabes? Este es el caso de muchos pastores. De muchos pastores que tú los veías que estaban bien. Hay un caso de un pastor muy conocido en México por un movimiento en el cual él era uno de los fundadores de cierto movimiento, y tú podrías decir, este hermano está muy bien, y de pronto y de la nada te dicen que cayó en pecado con su secretaria y cayó para acá. De un día para otro dio un brincazo. ¿Qué quiero llegar con esto? Si tú en tu vida espiritual estás aquí, estás en un riesgo, porque estás en la línea, te la estás jugando. Si tú estás en este punto y pierdes los pies del suelo, estás en un muy alto riesgo, porque cuando más te consideras que estás bien, es cuando más también vas a estar propenso a dar una caída. Pablo lo dice de otra manera en Corintios: el que cree estar firme, mire que no caiga. Ahora, la carta de Gálatas es la primera carta escrita por Pablo, aproximadamente por ahí del 50 después de Cristo, es decir, unos 15 a 20 años después de la muerte de Jesús, ¿ok? Y viendo la pantalla voy a tratar de la próxima semana ampliar todo esto un poquito más, ¿de acuerdo? Pero bueno, es la primera carta de Pablo. Esta es la primera carta. En esta carta, de hecho, vemos su pasión, vemos su determinación. Y de hecho, para Pablo, él está seguro, tan seguro está del mensaje que ha creído y tan seguro está del mensaje que ha predicado, que él mismo dice en esta carta: si yo cambiase mi doctrina y cambiase mi fe, yo estaría equivocado. ¿Ok? Yo estoy tan seguro de lo que les he enseñado en otros momentos y estoy tan seguro de lo que he creído, que estoy al punto de que si yo en algún punto dentro de 15, 10 o 20 años yo fallo, no significa que lo que yo te dije es incorrecto. Esto es verdad. El problema soy yo, no el mensaje. El problema fui yo. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 1 de Gálatas, Versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nota lo que dice versículo 8, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra es maldito. El tal sea maldito. No importa si es un ángel, no importa si soy yo mismo. Si en algún punto de mi vida tú me viste que yo estaba bien y yo fallo y me paso de este lado, no le eches la culpa al mensaje. Estoy tan seguro de que el mensaje es certero, pero no le eches la culpa al mensaje. El problema fui yo, no el mensaje. Te pongo un ejemplo práctico. Hay un libro que nosotros estudiamos con los jóvenes hace 2 años que se llamaba Le dije adiós a las citas amorosas, de un autor que se llama Joshua Harris. Tiene varios libros, entre ellos uno que se llama Él y Ella, que es más que nada preparación para el matrimonio. Tiene otro que se llama Ni aun se nombre, que es más como que cuestión de tentaciones al pecado sexual, entre otras cosas. Y estos 3 libros son muy buenos, tienen muchas cosas muy buenas y pudimos estudiar todo uno de sus libros todo el año en sentido de aspectos de noviazgo, aspectos de relaciones con amigos y todas esas cosas, y nos fueron de mucha ayuda, ¿ok? Pero hace unos meses atrás, Harris a través de Instagram sube una foto en la cual él dice que se está divorciando de su esposa. Y no solo está divorciándose de su esposa, sino que de hecho, pues él dice que se arrepiente de todo lo que él había dicho y creído, y pues que todo lo que él había puesto en sus libros, él ya en este punto no lo creía, y pues que se arrepiente de cómo incluso dañó la imagen de las personas LGBT y todo lo demás, ¿ok? Y entonces fue como que un boom de que, ¿cómo fue que una persona que estaba tan bien de pronto pasó tan mal? ¿Te acuerdas qué es lo que te estoy diciendo ahorita? Cuando más estás seguro es cuando más estás propenso a fallar. El problema no termina ahí, ¿ok? O sea, este cuate de plano apostató completo de todo lo que creía. Pero el problema no termina ahí, sino que en la escuela, mientras estamos en la escuela, muchos empiezan a debatir sobre el punto, y tengo compañeros que en el momento empezaron luego a decir, horas después de que este cuate subió esto, y siendo que son libros muy reconocidos en el medio, empiezan a decir, no, yo jamás te vuelvo a recomendar un libro de Harris, en este momento los tiro, en este momento ya no los necesito, y empezaron, no, ya no leas eso. A ver, frena tu carro. Él pecó, estoy de acuerdo. Y pecó en un sentido, no que fuera más grave que otro, pero más visible, sí. Pero eso significa que entonces todo lo que dijo estaba mal. No. El que esta persona, en su sentido espiritual y personal, haya estado muy bien y de pronto haya dejado de cuidarse a sí mismo al punto de que falló de esa manera, no significa que el mensaje está mal, significa que Harris está mal, ¿ok? Te doy un ejemplo muy práctico. Salomón, ¿ok? Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Qué carácter tenía para mantener 1000 mujeres? Pero bueno, 1000 mujeres. Prácticamente hizo todo lo que Deuteronomio le decía que no hiciera, ¿ok? Gente de a caballo, gente militar, dinero a montones, al punto de que estaba tirado en las calles, y mujeres, muchas mujeres, ¿ok? Ahora, tú tienes un libro en tu Biblia que se llama Eclesiastés, tienes un libro que se llama Proverbios, tienes un libro que se llama Cantares. El que tuvo todos esos errores te dice a ti cómo sobrellevar tu matrimonio, Cantares. El que tuvo todos esos errores te dice a ti cómo vivir la vida práctica, Proverbios. El que tuvo todos esos errores te dice a ti cómo observar correctamente tu sentido de vida, tus deseos. Eso es Eclesiastés. ¿Significa entonces que porque Salomón pecó, sacamos todo eso? No. ¿O el mensaje está mal? No, lo que estuvo mal fue Salomón, no el mensaje. Esta es la idea en la carta de Gálatas. Pablo está tan seguro de lo que ha creído que dice, si yo llego a fallar, no le eches la culpa al mensaje, el mensaje es verdadero, el problema fui yo. Ahora, Pablo acaba de terminar su primer viaje misionero y ha tenido bastantes dificultades en el camino. De hecho, uno de sus compañeros de viaje, que era un chamaco que se llamaba Marcos, pues lo desquició a Pablo, y ¿sabes qué? Llega a Jerusalén otra vez, o Antioquía, diciéndole a Bernabé, ¿sabes qué? Yo no quiero este escuincle aquí, porque nada más nos pone problemas, ¿ok? Pero bueno, Pablo está apenas creciendo en esa vida cristiana,
¿Ok? Entonces ha tenido bastantes dificultades en el camino y entre todo esto, Pablo ha tenido que mostrar disciplina, valor, coraje, constancia. En tu vida cristiana, ¿has tenido que aprender a desarrollar estos elementos? Sí. Disciplina, valor, quizá. Algunos mencionaban ahorita en el devocional, tal vez con mis amigos, con mi familia, con la gente de esta colonia, ya sea con la gente que tal vez llega a la tienda y decir, o sea, he tenido que mostrar valor y coraje para hablarles de lo que creo. ¿Has tenido que desarrollar esa constancia? Oye, no sé qué hora te pares para venir aquí, ya sea los que vienen de aquí de Napateco, o los que vienen de La Cañada, nosotros que venimos del centro, pues no sé a qué hora te pares, pero, o sea, en domingo, llegar a las 9 a la iglesia es como que, pesado. ¿Sabes qué? A veces se necesita disciplina y se necesita constancia para poder estar aquí a las 9 de la mañana, ¿verdad? ¿Has tenido que desarrollar eso? Probablemente sí. Ahora tengo una pregunta. ¿Esto te hace mejor que las personas de allá afuera? El hecho de que Pablo en ese primer viaje haya tenido que desarrollar constancia, disciplina, valor, coraje y muchas cosas más, ¿lo hacía mejor que el mismo Marcos que lo había sacado de quicio? No, porque al final de cuentas también se enojó. El detalle entre todo esto es que, ¿sabe qué? Si no me vas a dejar mentir, pero muchas veces pensamos que sí. A veces llega un estado en nuestra vida en el que al ir de mal, tal vez mi vida estaba totalmente mal, mi familia estaba mal, mis hijos, yo no tenía una buena relación con mis hijos, todo lo demás, empiezo a subir, a escalar, voy bien. Y ahí es cuando se me ocurre voltear a ver hacia todas las demás personas que no creen lo que yo creo y empiezo a mirarlas con un poco de soberbia. Empiezo a sentirme, estoy bien. Quizá comparados con mis primas, o quizá comparados con mis hermanos o con mis hermanas, quizá comparados con mis compañeros de trabajo, pues más o menos estoy bien. Quizá comparados con mis compañeros en la escuela que hablan de muchas cosas incorrectas y ayer platicábamos Juan y yo y hablábamos de fiestas y hablábamos de todo lo que en eso hay. Entre todo eso podemos decir, pues estoy un poco mejor. Sabes, tristemente nosotros llegamos a pensar, sí estoy bien. Comparado con ellos, estoy muy bien. Ahora, hay una parte de verdad en eso. Pero también hay una gran parte de mentira en eso. Hay una parte de verdad, porque definitivamente sí creo que estés bien mientras tú estés creciendo. Y si te animo a seguir creciendo, a poder seguir subiendo escalones. Pero también hay una gran parte de mentira en el momento en el que eso te hace sentir superior a la gente. La epístola de Gálatas, de hecho, nos habla de que esta carta sí fue escrita por Pablo. ¿Y por qué es importante que haya sido escrita por Pablo? Porque de hecho, para empezar, dice su nombre, ¿ok? Entonces no nos queda duda de que es Pablo quien está escribiendo. Pero ¿por qué es importante notar que es Pablo quien escribe? Pablo dice, versículo 1, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que nos resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Ok? Dice su nombre. Pablo, la carta se ajusta a las circunstancias. La carta se ajusta a las circunstancias. Y de hecho en esta carta se puede ver el mismo espíritu paternal y pastoral que vemos en las cartas de Romanos, Corintios y todas las demás. ¿Ok? El contexto es un padre, por así decirlo, que está viendo a sus hijos no soy padre, pero vamos a ponerlo de esta manera. Si ves a tu hijo fallar, si ves a tu hijo equivocarse en su actitud, ¿cómo lo verías? Vamos a decir que tu hijo empieza a actuar muy soberbio, empieza a actuar muy egocentrista, muy ególatra.
¿cómo actuarías con tu hijo? ¿Qué crees que diría la gente de tu hijo? Ok, sí, pero ¿qué crees que diría la gente de tu hijo? Todos somos iguales. O sea, tú ves a tu hijo que es un compañero de clase y de pronto empieza a humillar a todos los demás. Porque él sí sabe. ¿Qué es lo que la gente pensaría de ¿Qué es lo que, ajá, qué es lo que la primera, Muy, antes de que tú pensarías? muy probablemente su papá o su mamá son iguales. Ok, O son así. muy bien. ¿Qué más? Lo aprendió de casa. Que Lo aprende de casa. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo actuarías tú con tu hijo? ¿Cómo serías tú? ¿Qué harías tú con tu hijo? Lo ubicaría. Ok, lo ubicaría. Ahorita vamos a las maneras prácticas. Pues yo le diría siempre la humildad. Ok, Hijo, siempre la humildad. Porque a veces los hijos, bueno, en mi caso, sí. piensan que por saber algo más están sobre los demás. Ok, Entonces le digo, no. Casi por lo regular se disciplina pues ya leyendo la palabra con la misma palabra, porque es la que va a dejar huella. Y entonces le digo, siempre haz las cosas como para Dios. ok, muy Ya bien. no es. Ok. ¿Lo cachetarías? Ok, cachetaría a Fernanda. Excelente. El punto aquí es eso. Ahora, tal vez va a haber incluso, vamos a decir, no sé en qué etapa de la vida esté tu hijo, vamos a decir que es pequeño, pues obviamente tal vez va a haber una disciplina un poco más física. Si tal vez es más grande, pues tal vez ahí ya va a ser más de cuestión de hablar, ¿no? Y poder llegar a poder razonar con él. Pero la idea es esa, vamos a ubicarlo. Vas a tener quizá que hablar fuerte, vas a tener que quizá ser duro en ocasiones, pero finalmente no lo vas a tratar como lo trataría y lo hablaría la gente, la demás gente. Pablo está hablando como un padre que tiene que actuar con disciplina, pero al mismo tiempo está hablando con amor y con misericordia, ¿ok? Está viendo hijos que están perdiendo los pies del suelo y entonces en ese momento pues tiene que actuar con disciplina, con mano dura, pero al mismo tiempo siendo noble y con tacto. ¿Ok? Eso es la carta de Gálatas. ¿Ok? Pablo está viendo a hijos que están perdiendo los pies del suelo. Pablo está viendo hijos que están perdiendo los pies del suelo. Ahora, te explico un poquito por qué estoy diciéndote todo esto. Hay dos grupos. Bueno, no, ahorita no. Ahorita llego a eso. Muy bien, ¿dónde está escrita la carta? La carta está escrita a iglesias que son de la región sur de Galacia, empezando por la Galacia romana, y que son las iglesias de Antioquía, Pisidia, Derbe y Listra, ¿de acuerdo? Esas son las iglesias a las cuales está dirigidas. Tal vez tú no entiendes ni qué rayos aquí, más o menos te muestro un mapa, para que me entiendas en dónde estamos ubicados, ¿ok? Esto es la zona de Israel, Judea, ¿ok? Esta parte. Pablo viaja de aquí a esta zona en su primer viaje misionero. Galacia es esta partecita, ¿ok? Eso es Galacia. Para que lo veamos más de cerca, esta zona completa es Galacia. Pablo se enfoca en estas iglesias, ¿ok? Ahora, Galacia no es la carta a Gálatas no es una carta a una iglesia, es una carta a varias iglesias, la región de Galacia, ¿ok? Entonces no es una sola iglesia, son varias iglesias. Sin embargo, en estas iglesias, para que entiendas a qué me refiero cuando esos hijos están perdiendo los pies del suelo, hay una división social en estas iglesias. Los primeros cristianos que empezaron a creer en la fe de Jesús, ¿quiénes eran? ¿De qué nación? Eran judíos, ¿ok? Eran 100% judíos. Esos fueron los primeros cristianos. De hecho, tú llegas a Hechos 1:8, un versículo que tal vez te sabes de memoria, ¿verdad? Lo estudiamos en misiones. Recibiréis poder, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos nosotros ya empezamos con Jerusalén y ya empezamos con Judea. Hasta ahí todos son judíos. Y hasta ahí todo está chido. Pero el problema es que empezaron a ver otra clase de cristianos, que eran cristianos gentiles. ¿A qué nos referimos con un gentil? Todo el que no es judío, ¿ok? Llámale como quieras, griego, persa, romano, mexicano.
Ok, entonces eso es un cristiano gentil. Ok, tú y yo nosotros entramos en esa área, gentiles. ¿Cuál es el problema? El problema es que hubo maestros que empezaron a entrar en la iglesia y a enseñar que ellos tenían que guardar las ceremonias y los ritos judíos y la ley de Moisés y muchas otras cosas más. Es decir, cree en Jesús, está bien, pero también tenemos que seguir guardando la ley. También tenemos que seguir guardando la ley. ¿Ley como qué? Como la ley de Moisés, que hablaba de la dieta. ¿Qué comes? ¿Vas a comer carnitas hoy? Hay un changarro de carnitas aquí pasando por la avenida de esta cosa. El circuito. Siempre nos impresiona todos los sábados a Chabelita y a mí siempre nos impresiona. No sé si de verdad están muy buenas las carnitas. O sea, siempre lleno de gente. Ok, entonces está prohibido comer puerquito. Entonces no podemos comer puerquito entre muchas otras cosas. Tú puedes creer en Cristo, pero tienes que seguir guardando la dieta. Tú puedes creer en Cristo, pero tienes que seguir guardando la circuncisión. Plenamente, de esa manera tú vas a ser plenamente agradable a Dios. O la palabra es acepto. Acepto delante de Dios. Entonces, tenemos dos grupos de personas. Uno se llama judíos y otro se llama gentiles. Estos judíos dicen, creen en Cristo, está bien. Y los gentiles dicen, creemos en Cristo, está bien. Pero estos gentiles dicen, tenemos que cumplir la ley. Y estos judíos empezaron a obligar a los gentiles a cumplir la ley. Ahora, yo te dije que esta carta está escrita ¿cuánto tiempo después de Cristo? Como 50 años. Entonces, hay una gran discusión aquí. Ok, hay una gran discusión aquí. Estos judaizantes habían entrado en la iglesia y habían hecho de Cristo un anexo a la religión judía. Un anexo a la religión judía. Te lo pongo de otra manera. Es Cristo más, y entonces empezaron a poner a Cristo más las obras, ¿ok? Entonces, la cruz de Cristo más las obras de la ley. Otros empezaron a decir es la cruz de Cristo, pero con un poquito de cosas menos. O sea, ya tal vez no vamos a guardar todas las ceremonias de los sacrificios, pero hay unas cosas que vamos a guardar. Otros empezaron a decir, pues de plano Cristo esto no. ¿Ok? Y otros empezaron a predicar de Cristo, pero un Cristo bien raro. ¿Ok? Y entonces todo tergiversado. ¿Qué hacemos? Pablo tenía que poner sobre una base todo lo que estamos creyendo. Ahora, quiero hablarte del contexto histórico más pasado por alto en esta carta. Y creo que ya estamos para terminar. Sí. Pero quiero hablarte del contexto más pasado por alto. Vamos a ponernos entonces sobre la base. ¿De qué estamos hablando? Para resumir todo este asunto. Iglesias de Galacia, primeros cristianos. Unos dicen, tenemos que cumplir a fuerzas la ley. Y otro grupo dice, ya cuando venimos a la gracia, no tenemos que cumplir la ley. La ley no aplica a nosotros. Estos judíos dicen, no, sí tienen que cumplirla. Porque de esa manera Dios te va a aceptar más. Porque Dios nos dio la ley y por lo tanto tú tienes que cumplir la ley para que de esa manera Dios te quiere y te acepte más. Y entonces estos judíos gentiles dicen, híjole, ¿qué hacemos? ¿Ok? Entonces, hay un gran problema aquí. Yo te dije que el tema de esta carta era la verdad del Evangelio, la obra de Cristo, gozo y libertad. ¿Sabes cuál es el contexto más pasado por alto en esta carta? Nota lo que dice Gálatas capítulo 2. Lo leímos para empezar esta mañana. Gálatas capítulo 2, versículos 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo por fe, ahora que vivo en la carne, lo vivo por fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y fue entregado
y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, nota lo que dice el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Alguna vez habías leído ese versículo? Ok. ¿Qué crees que significaba ese versículo? El versículo 16. Si alguna vez leíste ese versículo o esa sección del capítulo 2, ¿qué crees que significaba ese pasaje? Que no íbamos a ser justificados por obras de la ley, o sea, por lo que decía el libro en la parte del Antiguo Testamento, sino por fe en Jesucristo. Voy a hacerlo incluso más. ¿A quién le hubieras dicho ese versículo? No, tú, Kenia. ¿A quién le hubieras dicho ese versículo? Ajá. Léelo otra vez, por ejemplo, el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Okay. Te topas con un amigo que te está hablando de eso. ¿A quién le dirías tú ese versículo? ¿A qué persona? ¿A qué persona le hablarías de ese versículo? Tiene que ser un... No, yo diría que tiene que ser un judío, porque no se lo puedo decir a un hombre que es Un católico. un católico, no sé, a un tipo como yo, un católico simplemente se lo diría. O sea, no judío, porque pues, ¿realmente te has topado con un judío? Una vez en mi vida yo me topé y nunca me he vuelto a topar con un judío. Entonces, ¿pero a qué persona? ¿Un católico? ¿Qué otro grupo de personas? Podría funcionar. Alguien que no sea creyente. ¿Por qué? Según. Ponme un caso práctico. Por ejemplo, alguien que esté predicando. Ajá, ok. Puede ser un compañero de trabajo que me esté hablando acerca de principalmente los católicos, que luego están hablando acerca de que ellos por obras, creen en obras, creen que si hacen ciertas cosas van a hacer como que muchas veces enfocamos eso, aunque ven. Ok. Entonces, ¿te suena? Ajá. Yo se lo diría a un cristiano, que se cree que ya lo sabe todo, pero con sus hechos, la falta de amor, de compasión, o sea. Ajá. Y mire, bueno, basándonos en lo que dice, pues hemos visto también que hay otras iglesias que practican cosas que no están en la Biblia. Entonces, pues también ellos también se basan en obras que no están justificadas. Entonces, al igual que los católicos, o sea, ellos se basan en tradiciones y creen que sus obras que hacen, pues eso los salva, vamos a decirlo así. Ayer platicaba con alguien y le preguntaba, ¿cómo crees que está tu vida espiritual? Y esta persona me respondió, pues más o menos. Pero, okay, ¿por qué? Asisto a la iglesia. ¿Tú qué dirías? ¿En qué se está basando la vida espiritual? En las obras. En las obras. Por lo general, cuando hemos pensado en este versículo, siempre llegamos a pensar en un católico, en una persona que dice, pues no me considero tan malo, más o menos soy buena esposa, buen esposo, ¿no? O sea, pues donde Dios me quiera llevar, donde Diosito me quiere llevar, ¿no? Y entonces ahí estás, alguien que no es creyente. Pero ¿cuál es el contexto más pasado por alto de esta carta? Lo que dijo el hermano. Este pasaje no está escrito para un no incrédulo. No está escrito ni para un católico, no está escrito ni para un testigo de Jehová, no está escrito para un no creyente. Está escrito a una iglesia. Bueno, a iglesias. Está escrito a cristianos. Ese versículo de 16 está escrito a gente como tú y como yo, que asistimos regularmente a una iglesia, que vamos al culto, que cantamos, que ofrendamos, que participamos en los tamales y todo eso. Y sabes que está escrito a ese grupo de personas que domingo a domingo están ahí en la iglesia. A ese grupo de personas, Pablo está escribiendo esta carta a un grupo de gente del cual todos profesan ser cristianos.
De ahí la importancia de lo que decían los hermanos. ¿Sí? De hecho, la palabra está escrita para el pueblo de Dios. Cuando alguien cree o se convierte al cristianismo, es cuando ya empieza a aplicar esta palabra. Porque hay mucha gente que no está dentro de este conocimiento y ellos creen que solamente con portarse bien, con ser buenas personas, que con eso ya cumplieron. Pero ¿cuántos nosotros caemos en ese mismo error? El católico dice, pues ya fui a la misa, ya me pusieron mi crucecita de ceniza y ya, o el domingo, muchos católicos, pues ya, o sea, el domingo van, me persino y ahora vamos a la fiesta, vamos a cualquier otro lado, ¿ok? Y muchos piensan que, bueno, pues ya estamos bien, ya me dieron mi galleta o lo que sea esa cosa y todo lo demás. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos cristianos actuamos exactamente igual. Ya fui a la iglesia el domingo, ya escuché el sermón, ya participé, ya hasta me preguntaron que cuál era mi fe este año, también contesté, ya estoy bien. Y el pasaje de las obras de ese versículo 16 no está escrito a incrédulos, está escrito a gente como tú y como yo. A ese grupo de personas está escrito, ¿ok? Entonces, en resumen aquí, la idea es que estas personas están diciendo es Cristo más cualquier otra cosa, es Cristo más obras, y este evangelio es un evangelio diferente, capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que ¿quién es capaz de dar una respuesta a esta problemática en la iglesia? Pues solamente un apóstol, ¿de acuerdo? Entonces esto simplemente es el resumen de lo que ya habíamos visto. Terminamos esta mañana. Esto solamente fue el contexto. La próxima semana empezaremos ya a ver este texto, ¿de acuerdo? Y vamos a estar bastantes semanas en este libro o en esta carta. Ya vamos a ver texto. Pero aquí solo quería plantearte cuál es la problemática. Y terminamos con un detallito bien importante. El ABC del cristianismo. Esta es nuestra conclusión esta mañana del contexto de Gálatas. El ABC del cristianismo. Sabes, tristemente, lo que nosotros pensamos es que ¿quién necesita el evangelio? La gente que no le cree a Dios. Pero sabes, en esta carta, según Pablo, ¿quién necesita el evangelio? Tú y yo. Lo triste es que los cristianos como tú y como yo, que tenemos 5, 10, 15, 20 años, que asistimos el domingo y que cantamos, somos los que asumimos que el evangelio es únicamente para los no cristianos. De hecho, ¿qué entiendes por el evangelio? ¿Sabes? La respuesta que me dan seguido cuando pregunto qué es el evangelio, por lo general la respuesta es esta: muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y se acabó. Doctrinas básicas. Lo que una persona necesita para empezar en la carrera de la vida cristiana. Lo que una persona necesita para conocer un poquito de la vida cristiana. Pero nosotros que ya tenemos más años en la vida cristiana, ¿qué necesitamos? Otras cosas, ¿no? Necesitamos un material más avanzado, ¿no? Tengo un conocido que es un hermano, es un cristiano, que él siempre está diciendo, pues que deberíamos de tener, me lo ha dicho en muchas ocasiones, es que cuando das una clase de escatología, esa escatología, futuro, cosas futuras, apocalipsis y esas cosas. Pero es un hermano que va a la iglesia un día, se ausenta 3 semanas y que su familia está mal, su hija está mal y todo lo demás. Te pregunto algo, ¿tú crees que un hermano así necesita que yo le esté dando una clase sobre qué va a pasar en Apocalipsis? No. De hecho, para el mismo Juan, el libro de Apocalipsis resulta totalmente insignificante, porque lo que está diciendo es: yo me voy, y al final del capítulo 22 lo que dice es: sí, Señor, ven. Porque todo esto que va a pasar en Apocalipsis, yo ni siquiera lo voy a ver. Yo estoy en la presencia del Señor adorando a Dios.
Y por eso Juan está hasta emocionado. Y haces un montón de películas y libros y todo. Año tras año y tras año se estrena una película sobre catástrofes y sobre muchas de estas cosas, ¿no? Y para Juan, que es el mismo que lo ve, dice, ya ve. ¿Qué crees que necesita este hermano? ¿Una clase de escatología? No. ¿Qué necesita este hermano? Lo mismo que necesitaba desde un principio. El Evangelio. ¿Qué crees que necesitas tú, que tienes 5, 10, 15, 20 años en la vida cristiana? Un año o lo que sea. ¿En qué? En el Evangelio. Te puedo dar, y es mi intención a través de doctrinas, hacerte comprender un poquito más de la teología, expandir tu conocimiento acerca de las doctrinas, sí. Pero es mi punto principal, no. ¿Sí? No me interesa que salgas de aquí con la cabeza bien llena de conocimiento para que te vayas y te pelees con católicos o con testigos de Jehová o con gente de ese tipo. Esa no es la idea, ¿ok? Si te fuiste de este lugar solamente con conocimiento en tu libreta, perdón, pero no logré mi cometido. Mi cometido es que todo eso baje a un aspecto práctico en el cual, como decía la hermana, yo pueda ser de testimonio y de impacto en donde yo estoy, porque el Evangelio está siendo trabajado en mi corazón, en mi escuela, siendo desarrollado en mi escuela, en la secundaria, en la prepa, o en la universidad, o en el trabajo, o con mi familia, o en mi calle. Ese es el asunto. No solo necesitamos material más avanzado, necesitamos regresar a aquello del cual fui yo primero tomado. El problema es que perdemos el piso. Empezamos por la fe, pero continuamos por otra cosa. Empezamos un día por la fe, pero ahora se trata de las obras, ¿no? Empezamos por la fe, pero ahora se trata de cumplir. Empezamos por la fe, pero ahora se trata de la obligación. Empezamos por la fe y la pasión, y ahora se trata me están mandando. Empezamos por la fe y por la pasión, y ahora se trata de... es la rutina del domingo. Y esa no es la idea. El problema de todo esto no es solo la falta de obediencia. El problema que trata Pablo en esta carta es su confianza en su propia obediencia. O en otras palabras, el exceso de confianza. Por lo tanto, termino con una frase de Keller. El Evangelio no es solo el cómo entrar al reino, también es el cómo vivir en espera de ese reino. El Evangelio no es solo lo que te da entrada al cielo y te da propiedad con escritura y todo. No. El Evangelio es lo que me enseña a vivir hoy, aquí. El Evangelio me va a hacer desarrollarme mejor como hijo, como hija. El Evangelio es lo que me va a hacer desarrollarme mejor como madre, como padre. El Evangelio me va a hacer desarrollarme mejor como estudiante o como trabajador. Pero necesito siempre estar regresando a aquello por lo cual inicié. Crezco en conocimiento, pero siempre afianzado en lo que yo inicié, en la fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana porque eres bueno con nosotros, y gracias, Dios, por este libro o esta carta que nos has permitido comenzar a estudiar. Sé que hay cristianos aquí, Señor, que tal vez tienen poco de haber conocido y de haber aprendido y están empezando a crecer. Pero también hay cristianos aquí, Señor, que tenemos mucho tiempo en la vida cristiana. También habemos aquí hermanos que estamos sentados y que tenemos tal vez varios años ya de haber conocido. Tal vez tenemos años de tener una Biblia en nuestro librero o en un closet. Tal vez habemos cristianos aquí que estamos regularmente sirviendo en la iglesia. Y es muy probable que tal vez hayamos llegado a un estado de pasividad. Tal vez hemos llegado a un estado de quietud en la cual pensamos, estoy bien. Por lo menos no estoy tan mal que otras personas. Por lo menos no estoy tan pésimo como otra gente. Pido, Señor, que guardes nuestro corazón de llegar a ese lugar. Guardes nuestro corazón de un día llegar a tener ese pensamiento sobre nosotros, pues cuando más estemos en esa línea de pensamiento es cuando más vamos a estar propensos a caer. Señor, cuando nosotros nos confiemos, cuando nosotros estemos más confiados en nuestra propia obediencia y menos en Cristo.
Enséñanos a entender que el Evangelio es lo que nos da acceso a esa gracia, pero también es el Evangelio el que nos enseña a vivir por medio de esa gracia. Y hoy, aun si tengo 5, 10 o 15, 20 años en la vida cristiana, sigo necesitando aquello por lo cual inicié: fe en el Evangelio. Bendice, Señor, este tiempo. Lo dejamos en tus manos y te doy gracias por esta carta. En nombre de Cristo.